Después de dar la brasa con el canal descalcista. Ojalá vuelva a correr. Ahora voy a volver a ponerme algo. Muy a mi pesar, tragarme mi orgullo y esto de ir descalzo sobrado, pues acabó. Una suela protectora en el que mentalmente me encuentre un poquito más seguro. Procuraré ir a la playa, me encanta descalzarme, siempre que me asegure que sea un recorrido pues muy limpio. Tengo la sospecha de que muchos descalcistas han vuelto a las zapatillas porque han tenido algún evento de este tipo, ¿no? Han pisado una piedra que les ha fotut, pues un mes parado, 2, 3 meses parados, y si han vuelto, pues ha sido con la amortiguación. Muchos con zapatilla plana, con calzado barefoot, con forma de pie, que esto está ya poniéndose cada vez más en boga. Todas las marcas ya están poniéndose las pilas. Está ya entrando y calando en todo el mundo. Sobre todo cuando tienes esas molestias, el pie ya quiere volver a la amortiguación. Tenemos que tragarnos el orgullo y ponernos algo, ponernos un soporte. En este caso, pues a mí me va bastante bien ahora mismo en la recuperación. A primera hora de la mañana ponerme algo de amortiguación, porque los pies están más rígidos a primera hora, y entonces sí que me gusta ponerle un soporte, una plantilla que tenía de hace 15 años con la forma del pie, que poco a poco vaya despertando y tenga ese apoyo, pero luego ya empieza a molestarme, me lo tengo que quitar y me pongo algo más planito como esto y más al aire libre. El pie ya lo tengo acostumbrado a tenerlo como las manos, uno con guantes ya se ahoga. Así que al principio pues probar el calzado que más adherencia tengamos y no pasa nada por usar amortiguación. Uno de los tips que he aprendido con esta mala sombra de la lesión, que si tenías una molestia que iba más, pues que hay que parar. Empecé a notar molestia, pero no le di importancia, seguí, hasta que la molestia se convirtió en una cojera, de verme la sombra que tambaleaba cuando corría. Yo digo, esta sombra no está bien, esta sombra está coja, qué mala sombra. Tuve que parar, andar. Pues eso, si notas que una molestia va más, por un día que pierdas de entrenamiento, no os voy a decir que las carreras uno pues que abandone disimuladamente o como pueda, o bueno, al final vas a parar sí o sí, o sea que cuanto antes, pues antes volverás luego a correr. Y bueno, voy a contaros un poco la estrategia y espero que a lo mejor también pueda servir a los que estamos ahora mismo en este lado oscuro. Aquí es donde uno aprende. Una de las estrategias es la sensación de dolor, ¿no? Escuchar el cuerpo, pues al final cómo se escucha el cuerpo, ¿no? Y hay varias vertientes. Dicen que hay que sentir dolor y hay quien dicen que no hay que sentir dolor. Y una cosa está clara, esperar a tener dolor cero es estar muerto. No existe. Siempre tenemos algún punto débil que lo sentimos, tenemos ese dolor, esa pequeña molestia. Y ahí es donde va esa parte, hay que aceptar las molestias, no hay que aceptar que vayan a más, escuchar que vayan a menos o que estén igual, y aceptarlas pero que no crezcan. Uno cuando tiene una sensación de dolor insoportable, pues paramos y al día siguiente más. Volver a correr, hacer los ejercicios de turno, propiocepción, equilibrio. Lo más importante es realizar aquellos ejercicios de los cuales tenemos adherencia. Investigar en nuestro propio cuerpo qué es lo que nos sienta bien, probar los básicos, los de propiocepción, un poco para ir recuperando las capacidades del pie. Ahora lo noto como si estuviera desde cero, como si estuviera volviendo a hacer la transición de un solo pie. El otro está espabilado. Y nada, pues tengo media transición que hacer, ¿no? Buscaros aquellos ejercicios que tengáis adherencia, que os mole hacerlos. Probar, hay millones. Intentar hacerlos con cuidado, no hacer algo que esté mal hecho, ¿no? O si no, lo investigo. Me gusta ver ejercicios, por ejemplo, del pie, en este caso ahora que lo estoy recuperando, con la bolita y con la toalla y hacer esto, ¿no? Lo de abrir los dedos al mismo tiempo que la mano. Pues ahora aprovechando para aprender a hacer este tipo de ejercicios, pero además quedarme con aquellos que tienen adherencia con mi estructura. Por ejemplo, cuando empecemos a hacer técnica de carrera. Hay muchos ejercicios, pero hay algunos que no nos salen muy bien, ¿no? Pues dicen que esos hay que reforzarlos, pero a la vez estamos sufriendo, ¿no? Y estamos como haciéndolos mal porque no queremos hacerlos. Entonces yo creo que
Hay millones de ejercicios, quédate con los que mejor adherencia te hacen, que ya es bastante, que ya cuesta hacer gimnasia como para que nos estén haciendo malabares. No, haz los que te acoples, te adhieres bien a ellos, los que parece que te cuesten menos y que tengas esa posibilidad de expandir. Esos que te gustan decir, voy a forzarme, va. Después de haber realizado estas cargas progresivas, de andar un poquito y demás, también probaríamos, antes de correr, hacer algún ejercicio de técnica muy sencillo y muy suave, siempre y cuando no sintamos dolor. A mí me gusta bastante yo ya puedo hacer esto, por ejemplo, simplemente intentar apoyar los dos pies e ir adaptando la forma en la que pisamos. Un ejercicio muy básico de técnica, el del skipping, que no sé si atreverme a hacerlo porque el pie está en almíbar todavía. Estos que son más sencillitos, tipo baile ruso, y ya me está costando un poquito, pero siempre y cuando controlando el tema de dolor. Incluso en el sitio en casa se puede hacer en el pasillo, descalzo mejor o con zapatilla plana. La técnica de carrera, pues descalza haces más trabajo porque estás incluyendo los musculitos del pie y haciendo fuerte el pie, y en una superficie plana, segura, césped, arena, pues niquelado, descalzo. Después de esta serie de ejercicios, pues podríamos empezar con una carga progresiva. Cuando ya andamos media hora sin dolor o sin que la molestia aumente, porque la molestia va para rato, la molestia va a estar. Lo que no tiene que ser es que aumente la molestia en los días. Tienes que ver una especie de mejora. Si ves que al día siguiente la cosa no está mejor, si el pie no está mejor, es que nos hemos pasado y nos toca echar un paso atrás, ir regulándonos. Cuando nos veamos que hacemos media horita andando, yo creo que hay que atreverse al final. Uno tiene que dar el paso bajo tu responsabilidad. Hay que atreverse un poquito a salir de la cáscara, ¿no? Ya a media hora pienso que ya es como para probar un minutito, 30 segundos de trote muy suave, muy escuchándose, que no notemos ningún pinchazo. Sí que vamos a notar molestia, pero no un pinchazo mal rollo, chiquet. Así es que un poquito escuchándose. Las señales del dolor son para eso. Tanto zapatilleros como descalceros, maximalistas y minimalistas, estar mucho en un sitio o mucho en otro son dogmas. Y estamos entrando en un punto caliente, el ego de la tribu. Hay que experimentar por uno mismo. Lo de los consejos está muy bien. Además es que tenemos una abrumadora cantidad de vídeos para todos los gustos y colores, y no está de más buscarse aquello en los que creemos que tenemos ese punto débil o que creemos que tenemos que trabajar o que nos interesa trabajar. Y ya está, experimentar, prueba, error, que te mole hacerlo un poquito, aunque sea, y estés dispuesto a esforzarte. No puedes hacer ejercicios de estos que son súper complicados para tu estructura, porque cada uno tenemos una estructura, y te mandan a hacer X ejercicios porque estos son los que hay que hacer y son los mejores, y te corrigen Pero vamos a ver, si yo no doblo la espalda, ¿a mí qué me haces doblando la espalda? Espérate, dame ejercicios que no tenga que doblar la espalda primero o que progresivamente doble la espalda un poquito más. Al menos ya puestos que ya cuesta hacer ejercicio, que sean ejercicios que nos molen un poquito. A los descalcistas nos puede ir bien una zapatilla amortiguada en un momento dado, y a los que van con zapatillas amortiguadas les puede venir bien entrenar descalzo 10 minutitos, hacer ejercicios de fuerza descalzo, tener esa mentalidad de liberar los pies. Unos nos podemos aprovechar de otros, pero al final no somos ni unos ni somos otros. No va ni de bandos ni de prejuicios, porque cada uno es entender lo que hace, lo que está haciendo. Si al final uno se cambia el barefoot por correr más rápido, no lo va a conseguir. Otra cosa es que se cambie el barefoot y consiga ir más rápido. Tú no lo hagas por velocidad, pero luego ya llegará. Con el tiempo, y estoy hablando de un par o 3 de años ya con experiencia, puedas experimentar marcas personales directamente. Nos ha pasado a muchos, pero no se busca eso, porque si uno busca correr más rápido con el barefoot, se la va a estampar o se va a lesionar, porque no llega tan rápido. Lo que toda la vida ha estado encerrado en un calzado, la fuerza del pie, esa fuerza no se recupera de un día para otro.
Se pueden notar cambios a partir de los 3 a 6 meses, después de haber pasado un rosario de molestias, que son las que nos marcan los límites, pues sí que vamos a notar unas mejoras muy satisfactorias. Descalcistas o no descalcistas, somos personas, nos gusta correr, correr es correr. Otra cosa es cómo lo hagas. Lo hagas a gusto, disfrutando, descubriendo cositas y que sientes que avanzas y evolucionas.